Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, muy bienvenidos a nuestro canal. Es realmente muy lindo encontrarte en este medio que es YouTube, como cada vez que tratamos de compartirte algún tema, alguna idea bíblica. Este es un canal donde tratamos de compartirte mensajes bíblicos de acuerdo a nuestro nivel de estudio, de acuerdo a las posibilidades que tenemos cada semana de compartirte un videíto. Si no te has suscrito, queremos recomendarte que lo hagas porque eso nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza, de aliento en estos tiempos tan complejos en los que vive nuestro planeta Tierra. El mundo está impactado por las diferentes situaciones que se están ocurriendo, situaciones climáticas, situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones del estilo de vida de la gente, la desigualdad o la disparidad social que existe en nuestro tiempo. Y es algo que la humanidad se está preguntando. Y para eso está la Biblia, para orientarnos, para darnos consejería, para darnos aliento, para darnos claridad hacia cómo va nuestro mundo, hacia dónde va nuestro mundo. En esta semana vamos a estar estudiando la figura de Dios como un guerrero. Dios está al tanto de la situación de este mundo y Dios va a atender la situación de los menesterosos. Los menesterosos, según la Biblia, son aquellos que por un lado tienen deficiencias como tienen problemas económicos, materiales, como una viuda, como un pobre, como un mendigo. Pero también el menesteroso tiene la figura de alguien que es vulnerable, alguien que está sin resguardo, alguien desprotegido, alguien que no se le aplica la justicia en su situación, alguien que carece de herramientas para defenderse ante una situación en particular. ¿Cuánta gente hay en este mundo que es afectada, no sé, come algún producto fuera de fecha y la empresa no se hace problema, no tiene dinero para un abogado, por lo tanto sigue su situación normal, con los problemas, con las consecuencias que le trajo esa cuestión? Alguien tiene algún problema físico y quizá no tiene los medios para conseguir una defensa legal y la injusticia se ve en su vida. Hoy en día, si bien nuestro mundo ha avanzado en las cuestiones sociales, en las cuestiones de los derechos humanos, desde finales del siglo XVIII, a la luz de la Biblia todavía hay un montón de gente que clama por justicia. Y sabes que la figura de Dios como guerrero es que si tú tienes una situación de la que no te puedes hacer cargo, de la que te supera, de la que no tienes los medios para poder hacer tal o cual cosa, para defenderte a ti, para defender a alguien, para poder sobresalir de cierta situación, Dios es tu defensor. Dios avala y cuida y atiende la necesidad del menesteroso. Por eso el menesteroso es aquel que trabaja por un ministerio, es aquel que trabaja por una necesidad particular. Es una persona que se encuentra en una situación que no puede salir por ella misma. Es una persona que no tiene los instrumentos necesarios para realizar su propia defensa. En este marco, el guerrero de esas personas, de esos seres humanos, de esos seres creados por Dios, que están en un mundo donde ven que el más rico se hace cada vez más rico y los grandes hombres, las grandes mujeres de este mundo que tienen muchísimo capital, que no les va a alcanzar la vida ni de ellos ni la de sus generaciones siguientes para gastarla, siguen acumulando más y más y más riqueza. ¡Qué consuelo! ¡Qué motivación! ¿Qué tipo de aliento, qué mensaje le dan los salmos a estas personas?
Bueno, mira, si me acompañas al Salmo 9, vas a ver que en este Salmo, el versículo 18 dice: no para siempre será olvidado el menesteroso. Si te encuentras en una situación en la que tú eres un menesteroso, esa situación no va a ser por siempre. El Dios de la Biblia nos dice, queridos amigos, que el menesteroso, aquel desprotegido, aquel que encarna en su propia vida la desigualdad social, esa situación, esa condición, eso mal que te está pasando, no va a ser para siempre. Y esto no te lo está diciendo una constitución nacional. Esto no te lo está diciendo un código penal. No te lo está diciendo los documentos oficiales de defensa legal para el ciudadano o la ciudadana. Te lo está diciendo el mismo Dios que te creó. Te está hablando el mismo Creador que te hizo para su gloria, para su honra. Oh, querido amigo, recuerda que para el Dios de los cielos, la etapa difícil que está atravesando el menesteroso no es ni va a ser para siempre. Va a acabar en cierto momento, y dice el pasaje: ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. La esperanza es una mirada hacia el mañana, que no es incierta, sino que hay seguridad de que hay un Dios en los cielos que regula, que administra las situaciones de las diferentes clases sociales, de las diferentes condiciones o tratos que se le da a ciertos seres humanos aquí en la tierra. Nosotros, como lectores de la Biblia, debemos saber que el Dios de los cielos nos está diciendo: no es para siempre esta situación. Esta situación no va a durar para siempre. El versículo 5 del capítulo 12, el Salmo 12, dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Dios se transforma, Dios toma el rol del proveedor. Y viste que en tu casa por ahí, tu papá, tu mamá es el proveedor, tu abuela, tío, es el proveedor de la casa. O vos tenés que trabajar y comprar lo que tu casa necesita. Vos sos el que da los insumos para que tu casa funcione. El hogar del menesteroso va a ser tomado por las manos limpias, santas, justas del Dios del cielo. Por eso nosotros debemos escuchar lo que dice este texto. Ahora me levantaré. El guerrero de los cielos está con deseos y está bajo la promesa de los salmos, prometiendo de que Él va a cambiar la situación. Este mundo es un escenario exclusivo para ver los espectáculos más injustos de todo el universo. En este mundo, querido amigo, querida hermana, reina el deseo de la avaricia. En este mundo reina la naturaleza egoísta del ser humano. Es en este mundo donde se observa que el que más quiere tener es el que menos necesita. Es este mundo en el que se ve por doquier la injusticia para con el ser humano. Este es el mundo donde los pobres sangran diariamente. Este es el mundo en el que los seres humanos más vulnerables, menos protegidos, son los que suplican y abren su boca y claman al Dios de los cielos por justicia. Necesitan de que el Dios de los cielos tome por su propia cuenta la injusticia que hay en este mundo. Oh Dios, qué grato es escuchar estas palabras. Me levantaré. Qué lindo que es el Dios de la Biblia.
Por eso, querido amigo, querida hermana, Dios te dice algo. ¿Sabes que el poder ayudar al otro es parte de tu responsabilidad como cristiano, como cristiana? Es parte de mi responsabilidad y yo también la tengo a la luz de la Biblia. Jesús dijo allí en Marcos 14, dijo, en este mundo siempre van a tener pobres. Y cuando ustedes quieran, van a poder hacerles bien. Nota que hay un grado de voluntad allí. Hay un aporte porque tomo la decisión de hacerlo. No es que eso sale natural o que Dios tira. Dios puede hacer que un cuervo venga, ¿no?, y dé alimentos al pobre, pero Dios quiere que nosotros seamos sus manos, que nosotros seamos sus instrumentos. Dios anhela, querido amigo, que tú puedas ser el vehículo, el medio por el cual ser de bendición para otros. Nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad de estar en sintonía en esta cuestión con el Dios del cielo. ¿Sabes? El tema de la justicia no es algo que se hable mucho, pero en los salmos están los salmos de venganza. Y yo sé que no estás muy de acuerdo con esto, y a mí también me chocó, y no te voy a mentir. Y el autor del libro complementario, Martin Klimbel, aquí está el libro, yo sinceramente te lo recomiendo el libro. Es muy profundo, le decía justamente hoy a mi esposa, es muy profundo el libro. Si puedes conseguirlo, te va a hacer de mucho bien complementarlo, porque no solamente que toca algunas facetas, algunas aristas de la escuela sabática, sino que habla de otros temas muy diferentes en relación a la temática de la escuela sabática. Por eso, si lo podés conseguir, te lo recomiendo. El autor habla de que en estos salmos se usa una terminología jurídica. Se menciona el pacto y las maldiciones asociadas a su ruptura. Por ejemplo, Salmo 69, 23 con Deuteronomio 28, 22 y 28. Se invoca a Dios como juez y se pide la retribución divina. Querido amigo, no está mal pedir a Dios que dé su paga al impío, al incrédulo y al malvado en esta tierra. Salmos 35, 23 y 24. Algunas expresiones más, por ejemplo, son declara a los culpables, como se escucha en el Salmo 5:10. Al verse vengados, los justos se alegrarán, Salmo 58:10. Y que Satanás esté a su diestra, Salmo 109:6. La palabra hebrea nakam, que suele traducirse como venganza, forma parte de la terminología del juicio divino y se traduce mejor como justa retribución, en el que aclara que la retribución pertenece a Dios. ¿Recuerdas el texto que dice, mía es la venganza? No le corresponde la venganza a los seres humanos. Y esta venganza forma parte del juicio justo. También lo puedes leer en Deuteronomio 32, versículo 41. Esta parte está muy interesante. La retribución divina se rige por la lex talionis. No sé si has escuchado de eso, pero es la ley de la retribución. Esta ley prevé un castigo proporcional a la ofensa, o sea, se coloca en balanza la ofensa y de acuerdo a la cantidad o al peso de esa ofensa es el castigo justo que se te va a dar. Dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a las obras de su mano. Salmo 28, 4. La venganza humana es intrínsecamente desproporcionada y está destinada a agravar el conflicto. No hay en este mundo solución por mano propia del ser humano.
La justicia humana está infectada por el pecado, hermano. No hay otra. Fíjate, este texto dice: las trifulcas verbales pueden desembocar en guerras nucleares. Para protegerse de esta tendencia, la Biblia prohíbe en detalle que los seres humanos se vengan. Por ejemplo, Génesis 4:15, Levítico 19:18, 1 de Samuel 24:12, Ezequiel 25:15, etc. Por eso, los salmos imprecatorios ruegan a Dios que intervenga en favor de Israel, en lugar de que Israel busque su propia venganza y retribución, aunque esos sentimientos estén justificados. Hermano, hermana, no tomes por tu propia mano la justicia que corresponde a Dios. Los salmos imprecatorios expresan la legítima indignación de Israel contra las atrocidades de la guerra, las opresiones sufridas en el cautiverio y las consecuentes blasfemias contra su Dios. Este párrafo está en el marco del Salmo 137 que estudiamos la semana pasada. Un imperio que oprime a otro pueblo. El imperio babilónico y también los de Edom hacen que los judíos, el pueblo hebreo de Dios, extrañe su tierra natal, que era Jerusalén. Y finalmente, en este marco está el concepto de la gracia. Amar al prójimo y al enemigo no es un concepto ajeno del Antiguo Testamento. Levítico 19:18. En el caso de Jonás, él tenía motivos para maldecir a los ninivitas debido a la larga historia de atrocidades que los asirios habían cometido contra Israel y otras naciones. Sin embargo, Dios les concedió gracia en respuesta a su arrepentimiento. Jonás 3:10 y también Jeremías 18, 5 al 10. Dios vio un panorama más amplio que Jonás y no está menos atento a nosotros. Él escucha nuestros gritos de venganza y responde a ellos con justicia y misericordia como solo Él puede hacerlo. Y quiero cerrar leyendo un pasaje que está en la lección. Está en el día lunes, uno de los pasajes, que es el Salmo 146 y el versículo 8. Dice: Jehová ama a los justos. Si tú quieres ser un justo, quieres vivir como un justo aquí en la tierra, espera en Jehová. Y uno dice: bueno, pero toda esta gente que murió de los salmos y no vio justicia, Dios hará justicia. Como dice el profeta Malaquías, Dios no dejará ni raíz ni rama. Los malvados serán cenizas debajo de nuestros pies. ¿Para qué te sirve el concepto de Dios guerrero? Te sirve para vivir tranquilo, para vivir a conciencia, para vivir sabiendo de que hagas o no hagas ciertas cosas, Dios te pedirá cuenta de lo que hagas. También te sirve a que tengas la confianza de que hay un juez del universo que te dará tu premio o tu castigo conforme a la medida justa de tus ofensas. Dios te dará el pago de acuerdo a cómo quisiste actuar en esta tierra. Por eso, vive de una forma cercana a la justicia de Dios. Que esta lección te dé consuelo, que esta lección te motive a ayudar al que necesita, que esta lección te haga vivir en paz con la ley moral y universal del Dios del cielo. Que Dios te bendiga ricamente.